Hola, ¿qué tal están? Pitágoras y los pitagóricos. La vida de Pitágoras se encuentra envuelta en numerosas leyendas. Nació en Jonia, en la isla de Samos, hacia el año 572 a.C. y parece que conoció a Anaximandro en Mileto. También existen tradiciones diversas que le atribuyen viajes a Egipto, a Babilonia, donde concretamente conocería a Zoroastro, el fundador de la religión dualista persa, e incluso a la India. Hay que decir también que la tiranía de Polícrates le hizo abandonar Samos y se trasladó a Italia, estableciéndose en Crotona. Allí fundó una escuela filosófico-religiosa en el sur de Italia, que era la Magna Grecia, que era una colonia griega. Realmente, pues en esa comunidad podían vivir mujeres y niños con comunidad de bienes, manteniendo además un riguroso ascetismo y guardando secreto acerca de las doctrinas profesadas. Su influencia en Crotona fue enorme y surgieron las leyendas. Se consideró, por ejemplo, a Pitágoras hijo de Apolo, del dios Apolo, se le atribuyeron milagros, se decía que era capaz de recordar sus anteriores reencarnaciones, pero podemos decir que la secta de Pitágoras, la escuela filosófica de Pitágoras, por su carácter aristocrático y secreto y por su influjo también en la ciudad, se ganó la enemistad del pueblo. Hubo una revuelta popular que expulsó a los pitagóricos y Pitágoras debió refugiarse en Metaponto, donde murió poco después, hacia el 496 a.C. Más tarde, esta escuela filosófica consiguió volver y restableció su influencia en las ciudades de la Magna Grecia, hasta que un movimiento democrático en la segunda mitad del siglo V las volvió a dispersar. Por otra parte, resulta pues muy difícil saber qué doctrinas se remontan al fundador de la escuela, a Pitágoras, y cuáles se deben a sus discípulos, puesto que estos tenían por costumbre atribuírselas siempre a su maestro, empleando la fórmula ritual él mismo ha dicho. Podemos citar entre los pitagóricos posteriores más conocidos a Alcmeón, en los siglos VI y V, Filolao y Eurito, siglo V, todos ellos de Crotona. En cuanto a la doctrina pitagórica, cabe decir que en primer lugar el pitagorismo tiene un contenido místico y religioso. También afirma una doctrina de la transmigración de las almas, o de la reencarnación, podríamos decir también, en la que se observan notables similitudes o parecidos con el orfismo, con el movimiento religioso del orfismo. Y en consecuencia existe una afirmación de que hay un parentesco entre todos los seres vivos. Incluso parece que Pitágoras creyó en la posibilidad de reencarnarse en una planta y no solamente en animales. Creencia también en un eterno retorno de los mismos acontecimientos en ciclos cerrados. Se puede decir que además los pitagóricos practicaban numerosas reglas de abstinencia. La abstinencia de carne se explicaría por el parentesco entre los seres vivos y por la cuestión de la reencarnación, así como otras diversas normas rituales y morales. También para los pitagóricos la ciencia estaba estrechamente unida con la mística. Es Aristóteles quien aportó los testimonios más fiables acerca de las doctrinas pitagóricas. Por ejemplo, dice Aristóteles, los llamados pitagóricos se dedicaron a las matemáticas y fueron los primeros en hacerlas progresar absortos en sus estudios. Creyeron que sus principios eran los principios, arqué en plural, de todas las cosas. Y los números creían contemplar muchas semejanzas con los seres existentes. También hay que decir que sin duda es sorprendente que esta primera afirmación de que los números son los principios de todas las cosas, Aristóteles indica que este planteamiento se basa en descubrimientos empíricos. Por ejemplo, el hecho de que los intervalos musicales que hay entre las notas de la lira puedan expresarse numéricamente, pero además parece que los pitagóricos también concibieron los números especialmente, confundiendo el punto geométrico con la unidad aritmética. Las unidades tienen, por tanto, extensión espacial y pueden ser consideradas, como dice Aristóteles, como un elemento material de las cosas. Si las cosas se componen de números es porque se componen de agregaciones de unidades puntos.
No cabe duda de que esta interpretación no hace sino corroborar algo conocido. Los griegos tenían dificultad en concebir cualquier realidad sin extensión espacial. Será Platón el primero que lo consiga y a él le seguirá Aristóteles. No cabe duda de que esta es la interpretación más probable de la afirmación pitagórica de que el número es el arqué o primer principio de todas las cosas. Podemos decir que a nivel ontológico el dualismo parece ser el rasgo más característico del pitagorismo. Y podría explicar también el origen de la tradición que pone en contacto a Pitágoras con Zoroastro. De todas formas, dualismo y doctrina del número vienen a coincidir en cuanto que la primera oposición límite y limitado coincide con la segunda impar-par y esta constituye los elementos del número. Este dualismo no es sino una versión más de la doctrina de los opuestos que aparece en los filósofos jonios. Sin embargo, aquí se convierte en doctrina fundamental y conduce a elaboraciones tan artificiosas como la lista de los 10 pares de opuestos y también implica una doctrina de la armonía. En efecto, podemos decir que en el pitagorismo las cosas similares y afines entre sí no tienen ninguna necesidad de armonía, pero las que son distintas o disímiles tienen necesidad de ser reunidas por esta armonía, por la cual pueden reunirse en el cosmos, pues la armonía es unidad de las mezclas y concordancia de las discordancias. En relación con la cosmología pitagórica, se reúnen las diversas doctrinas de esta escuela en una explicación global del cosmos. Aquí también abundan las afirmaciones de difícil interpretación y comprensión. Así se dice que primero existió la unidad, rodeada por lo ilimitado, luego la unidad crece y se extiende en dos, el vacío de lo ilimitado se introduce en medio y mantiene las dos partes separadas, de este modo se originan el número 2 y la línea. Después se generan el 3 y el triángulo, la figura plana más simple, y el 4 y el tetraedro, la figura sólida más simple. También decía Pitágoras que había una especie de armonía de las esferas, eso lo afirma también, y en cuanto a la descripción del mundo, por los pitagóricos es concebido típicamente como un cosmos en armonía. Es más inteligible y anticipa las doctrinas de Copérnico. El cosmos es una esfera en cuyo centro hay un fuego originario, y a continuación vendrían los cuerpos celestes, la antitierra, añadida para completar el número 10 de planetas, la Tierra, la Luna, el Sol, los 5 planetas y el cielo de las estrellas fijas. Una esfera de fuego envuelve ese conjunto. El movimiento de las esferas celestes produce una maravillosa música, como ya señalé anteriormente, que no oímos por estar habituados a ella desde nuestro nacimiento. Música y armonía, traducibles en números, esta es también otra de las visiones del mundo de una escuela que supo también armonizar música y matemáticas. De hecho, Pitágoras daba muchísima importancia a la música y, por supuesto, a la matemática. El famoso teorema de Pitágoras todavía sigue, diríamos, sirviendo, y Pitágoras también se especializó en análisis geométricos, por supuesto matemáticos, y consideraba que la matemática es una ciencia fundamental en la filosofía y en general en cualquier tipo de saber. Tampoco hay que olvidar la influencia que tuvo Pitágoras en Platón, y Platón también fue influido por Parménides. El pitagorismo y el orfismo también tuvieron muchos puntos de contacto, como se señala comúnmente, porque realmente la comunidad pitagórica era una comunidad a la vez espiritualista o religiosa, y la filosofía pitagórica era una filosofía también claramente idealista o espiritualista, no materialista, como por ejemplo la de los atomistas, la propia de Demócrito. Y en ese sentido diríamos que las filosofías de Platón, de Parménides, de Pitágoras están encuadradas dentro del idealismo o del espiritualismo. En cualquier caso, la contribución de Pitágoras fue importantísima para la historia de la filosofía, para la historia del pensamiento. A partir de él, pues ya parece que el término filósofo adquirió carta de naturaleza, y realmente sus aportaciones fueron muy importantes, como ya señalé, para Platón especialmente,
porque realmente también la inmortalidad del alma fue un concepto fundamental, la reencarnación o transmigración de las almas o metempsicosis, también fueron muy relevantes para el desarrollo de la doctrina platónica, del platonismo. Y esto pues realmente también es esencial. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.